En la calle aquí siempre cualquier chico quiere ser de alguna pandilla, ¿no? El tema de las pandillas dentro de nuestra ciudad es sumamente negativo. Digamos que soy la única mujer líder aquí en Ibarra. Yo soy un líder de una pandilla, ¿no? Me uní a esta pandilla llamada Los Blood. Ahí uno se tenía en mente estar peleando, ¿no? Y ser los mejores, dominar este sector. Así es la vida, grande es la entrada, pero chica es la salida. Así es la vida, muchos buscan el poder, mientras en la calle hay gente que no tiene nada con él. Que uno tiene que ser duro, como una piedra. Los Bloods teníamos una disputa con otro grupo denominado los Latin King aquí en Ibarra. Después cuando ya veíamos que las cosas iban a mayores, sacábamos armas, disparos. La más dolorosa fue la de nuestro amigo Franklin, le decían el Toro. Y él se fue. Y al cuarto de hora nos llaman que él está muerto. Eso fue algo fatal. Tal vez equivocadamente, pero eso les nivela un poco la cuestión esta de sentirse bien, ¿no? Y nos involucramos con los chicos de las pandillas. The situation came up with the gang leaders. They had expressed a real desire to not continue with the same ongoing vengeance. And Dr. Cursillo suggested, why don't you go and share Prem Rawat's message? When you don't realize who you are, how are you going to respect another person? Am I to consider that you are so different than me that you don't feel that same urge? That urge to be fulfilled? We began to meet every week, watch a little video, and talk. Esta historia de los animales que siempre cuando ya se ven tan amenazados en una guerra y se detienen, ¿no? They will growl, they'll snarl, they'll kick, they'll buck, but they know, okay, after this point, if we keep going, we're gonna kill each other. When wars happen, innocent people always get killed. Nosotros no la tomábamos, nosotros seguíamos ahí dándole duro. Yo creo que desde que supe entender el mensaje, empezó mi momento de cambio. La vida real, porque antes se puede decir que vivía en una fantasía y no me importaba nada. Yo dije, bueno, es otra persona más que va a hablar de espíritus, así como la religión, ¿no? Pero ahora estamos hablando de algo que tienes en ti. La paz está en sí misma. Eso es lo que más me ha pegado, se podría decir. Cuando yo escuché el mensaje de Prem, parecía como que me conocía. Entonces me parece una persona muy sabia. There was a parade coming up. The Blood Gang, we're going to march in the parade for the first time. And they came up with this phrase, peace is not only possible, it's inevitable. La paz es inevitable porque está en cada persona, ¿no? Venía el señor presidente, ¿no? Señor Correa. Y nos tomó muy en cuenta incluso por el cartel, lo leyó y dijo, me parece muy bien que los jóvenes de ahora tomen estas actitudes. Me parece que estamos viendo un ejemplo práctico de cómo estos jóvenes pueden desandar o desaprender esa cosa que les tocó aprender, ¿no? Hemos tenido casos de ver morir amigos, hermanos. Y mi pregunta para ti, Prem, es ¿cómo tú llevarías el mensaje de paz a los jóvenes que pertenecen a pandillas? Learn to respect yourself. All you have to be is the candle that lights the unlit candles. Ya pude hablar, pude compartir. Fue algo maravilloso, diferente, porque desde ese momento mi vida en mi casa, en la calle, en el trabajo cambió. Ahora, entonces lo que tú me cuentas es que están ustedes organizados de los Blood que han decidido apostarle a otra manera de hacer las cosas. Porque, o sea, no es un cambio en realidad, es un descubrimiento. Mi perspectiva de paz ha influido en la gente Blood. Nosotros estamos para hacer el bien y no para estar haciendo el daño a los demás. Todos los días me levanto con un objetivo positivo, hacer buenas cosas con mi hermano, hacer buenas cosas para todos los seres humanos. La verdad, teníamos antes una rivalidad y disputábamos territorio, era con los Latin King.
Ahí sí te puedo decir, se sintió esa necesidad de firmar un acuerdo de paz para estar tranquilos. Es como que observan lo que nosotros hacemos y ellos también lo quieren. Como dicen, no, o sea, es claro, no lo puedes evitar. No puedes evadir eso. No puedes correr de ti mismo. O sea, si tú estás en conflicto contigo, o sea, todo te sale mal. And the core of me is actually full of peace. And if I can get in touch with that, then everything changes.